no podía rendir exámenes orales. Entonces rendía los choice de fisio, me sacaba 9, me sacaba 10, pero cuando llegaba el momento del final no podía rendir. Entonces tuve que hacer un tratamiento corto, que me lo hizo un colega, amigo, que ahora es amigo, del Hospital Moyano, y a partir de eso pude rendir el fisio libre. Y cuando fui a buscar la libreta me dijeron, ¿vos sos la que rendiste el fisio libre y aprobó? Porque no la aprueba nadie. Así que bueno, hoy estar dando esta charla para todos colegas tan prestigiosos como ustedes es como una superación personal muy importante para mí. Felicitaciones. Entonces, gracias. No, y les quiero agradecer que estén compartiendo este tiempo conmigo. Bueno, si les parece, les voy a presentar la pequeña presentación que hice para que la puedan ver. Espérenme un segundito. Acá estamos. No sé si la ven. ¿Sí se ve? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Perfecto. Esperen que quiero ponerla entera. Bueno, ahí estamos. Bueno, y empezamos contando la importancia de comunicar los temas de salud en medios audiovisuales, que fue por el tema que me convocaron. Comunicar temas de salud en medios audiovisuales es una tarea fundamental, pero muy compleja. Todos los que estamos acá sabemos que es muy complejo y nos permite llegar a una audiencia amplia y diversa. Ustedes saben que soy infectóloga y cuando me propusieron trabajar en la Secretaría de Salud, para mí fue un tema, porque dije, no, voy a dejar de ver un montón de pacientes y pacientes que son míos y dejar de hacer tanto asistencial. La verdad es que no me gusta demasiado. Y después cuando empecé en epidemiología me di cuenta con el programa de inmunizaciones y con el programa de VIH, con un montón de programas que yo manejo, me di cuenta de que llegaba mucha más gente de lo que llegaba por ahí en el consultorio individual viendo pacientes día a día. Y después, cuando tuve la posibilidad de que me llamó Guille Lobo para trabajar en TN, me di cuenta de que llegaba muchísima más gente transmitiéndoles mensajes importantes de salud de la que llegaba en el consultorio y en salud pública también. Entonces, es muy complejo, pero tiene muchas gratificaciones. Y es la gratificación de llegar a gente y lo ideal es hacerlo de la manera correcta y siempre siendo honesto y dando lo mejor de uno mismo, ¿no es cierto? Y por eso también decidí hacer el curso que me ayudó y me enseñó muchísimo y de esa manera llegar mejor, ¿sí? Entonces, a partir de la comunicación en medios audiovisuales podemos promover hábitos saludables, reducir la propagación de enfermedades, porque si uno da consejos de salud o cuenta cómo se transmite una enfermedad, eso le queda a la gente y hace que la propagación por ahí sea menos. Uno no lo ve como lo ve en el consultorio, pero sí se siente porque la gente por ahí te encuentra y te dice, bueno, gracias a este consejo que vos me diste, yo pude hacer esto, y por ahí vos no le conocés la cara, pero es alguien que te estuvo escuchando. Permite darle a la gente también acceso a información confiable, podemos combatir mitos y desinformación que muchas veces ocurre. Por ejemplo, una de las últimas noticias que fue lo de la viruela del mono, que ahora se dice viruela símica, siempre fue la viruela del mono y por ahí hay que hablar un poco más simple para la gente. Salen los titulares de los medios, primer caso de viruela símica autóctona. Esto no es real, venimos teniendo casos desde el 2022. Entonces, decir primer caso de viruela símica y se confunde lo que la declaración de la emergencia de la OMS, que ya fue declarada en otras oportunidades y por diversas causas, con un caso autóctono que vienen pasando desde el 2022, no todos los casos del 2022 fueron importados. Entonces, explicarle eso a toda la población baja un montón
la espuma de mucha información que por ahí no es la correcta y es la que circula y por ahí es la que vende más. Y ponerle la cara a eso a veces es difícil, pero es una tarea gratificante. Entonces, también podemos informar sobre medidas preventivas y dar respuesta en situaciones de emergencia. Bueno, de más está decirlo lo que fue el COVID, ¿no? Y en situaciones de emergencia donde no es tan fácil hablar de salud porque lo que decimos siempre es que uno tiene que recalcular continuamente. Uno en un principio decía barbijo no, y después nos dimos cuenta que el barbijo sí, y la gente te dice, pero vos me decías que barbijo no. Pero bueno, estamos en una situación de emergencia, conociendo una enfermedad nueva y las cosas cambian. Y uno tiene que ponerle la cara a eso también. Entonces, a veces no es tan fácil, es bastante complejo. Los principios clave y lo que vamos a ver en esta charla es nosotros como comunicadores, el público, y esto es algo que me dejó Ernesto en la cursada de televisión, porque es importante conocer al público, el concepto de la comunicación en salud, la importancia de las fuentes y la precisión de la información, y después vamos a ver algunas consideraciones finales. Nosotros como comunicadores audiovisuales, si bien la ciencia Bárbara, es... perdón, Sí. Bárbara, perdóname, ¿vos estás pasando los slides? Porque yo veo nada más que la presentación de la mesa científica. No sé si soy yo nada más. Ah, sí, los estoy pasando, también. ¿se ven? No, No se porque ve. veía que estabas como enumerando. No se está viendo. Ay, Dios. Bueno, con la tecnología no soy tan No buena. importa, pero Y podemos pasar ya al segundo. Pero me parecía, porque como te veía... Y si se los paso, si se los muestro, a ver. No, pero debe ser que no estabas pasando. ¿Sí? No estaba compartiendo Compartir capaz en la pantalla, presentación. pero señalarlos Claro. nada más falta. Estabas bien en la pantalla, pero tenía que señalarlos. Perdón, ¿no? Se vio nada más que el primero, Barbarita. Que pruebe ¿Y ahora ven algo? No. Te vemos a vos. Ah, bien. Bueno, a ver si los puedo compartir de vuelta. Espérenme un segundito, porque dejé de compartir. No hay problema. Dejé de compartir. Ah, ahora. Ya sé cómo. Hola. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora me lo está... Ahora me lo está marcando. Nada más. Bien. Bueno, ya hablamos de lo que íbamos a hablar. Sigo teniendo problemas técnicos. No los puedo pasar. Sí. Si pones presentación con diapositivas, ¿te sale? A ver. Ahí, ¿lo ven? Se ve el mismo, importancia de comunicar, que es el que estuviste, querés pasar al otro seguramente. Sí. Manejalo con la pantalla completa como que se tira. Manejalo con la compu. Ah, ok. Ahí está. Sí. Lo manejo con la Ahí está, ahí como se ve. comunicada. Perfecto. Bueno, bien. Perfecto. Nosotros Excelente. como comunicadores audiovisuales, si bien la ciencia es exacta, todo lo que comunicamos es tamizado por nuestro propio filtro. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vayamos a decir también va a tener nuestra carga emocional, nuestra carga profesional y nuestra experiencia como médicos o como comunicadores, ¿sí? Siempre va a tener nuestra impronta, porque en realidad todos los temas ya fueron abordados por algún comunicador, o la mayoría, salvo que sea una enfermedad nueva, todos ya fueron abordados de una forma u otra. Lo importante es el valor agregado que le damos nosotros. Y esto va a estar, por supuesto, tamizado por nuestras creencias, por lo que nosotros sepamos de lo que vamos a hablar y por lo que nosotros hayamos investigado antes.
Entonces, esta ecuación que a mí me gusta mucho y me la mostró por primera vez un especialista en oratoria en una charla, me parece muy buena porque es conocimiento más habilidad por actitud. O sea, la actitud es fundamental para lo que vayamos a comunicar. Pero si tenemos mucha actitud y no tenemos conocimiento, se termina desinflando lo que vamos a comunicar. Entonces es muy importante que todas estas partes de la ecuación estén a la hora de comunicar. Y ustedes saben que de una charla o de lo que nosotros hablemos, solamente el 7% de lo que digamos va a quedar en la cabeza de la gente. El resto va a ser nuestra voz. A mí me pasa mucho que me dicen, te conocí por la voz, vos sos la doctora de TN, te conocí por la voz. Y muchas veces esto pasa porque, sobre todo en televisión, muchas veces la gente está por ahí cocinando y tiene la tele de fondo y nos está escuchando, pero no nos está viendo. Y pasa también en la radio. Entonces, la voz y el tono que nosotros pongamos va a hacer que nuestra presentación tenga un 38% más de éxito. Y el resto es todo el lenguaje corporal. ¿Qué pasa en la televisión? En la televisión nosotros lo único, como estamos sentados, como estamos ahora, lo que tenemos son las manos. No es lo mismo si yo estoy ejemplificando algo o contando algo con las manos acá, que siempre tienen que estar por debajo de la cabeza y arriba del tórax, del diafragma, y tengo que poner un sentimiento y una emoción con las manos, tengo que usar las manos, ¿sí? Entonces, pero todo esto, ¿qué puede hacer? Que nos pongamos nerviosos, porque somos humanos y que sepamos que vamos a estar entre una audiencia muy grande y sepamos que nos va a estar mirando un montón de gente. Y hay unos tips que me dio Guillermo Lobo, todo esto es sacado de algún lugar para bajar un poquito esta ansiedad. El primero es respirar. Antes de salir al aire, y esto lo ha dicho Ernesto Martichuk, varias veces en el curso, respirar 3 veces nos hace estar acá y ahora y concentrados en lo que estamos haciendo. Confiar en nosotros, eso es fundamental, porque si no confiamos en nosotros, eso nos pasa no solo en la comunicación, sino en la vida. Si no confiamos en nosotros, la verdad es que no pretendamos que el público confíe en nosotros. Y en tercer lugar, tener bien preparados los primeros minutos. Esto es crucial para no, después, que estos nervios no se transformen en que si ya empecé mal, voy a seguir mal. Si tenemos bien preparados los primeros minutos, si somos sólidos los primeros minutos, el resto después va fluyendo solo. Y acá, no es porque sea autorreferencial, pero no me animaría a poner la foto de nadie más, de ningún otro comunicador médico, pero les muestro 2 imágenes distintas mías. Una, cuando recién empecé en los medios, miren lo que es, porque la imagen es muy importante. Yo ahí me dijeron, tenés que ir a hacer una nota TN, qué sé yo, fui con el pelo mojado, ni me pinté, la cara de preocupada, de nerviosa, y esto es después de estos años de haber estado ya en varios medios, cómo cambia una imagen y la otra. No sé si ustedes lo pueden ver, pero lo que es el lenguaje no verbal es súper importante. Entonces, como nuestro cuerpo va a transmitir la mayor parte del mensaje, presentarnos con confianza, erguidos, mirando a los ojos y sonriendo son algunas claves para transmitir seguridad y transparencia a lo que queremos comunicar. Con respecto al público, tenemos que conocer al público. Siempre nos decía Ernesto, piensen en el lugar donde van a estar. Nos decía varias cosas. Una era que siempre tengamos un pendrive con imágenes guardadas, no sé si lo recuerdan, y el otro es que tenemos que conocer al público y tenemos que pensar qué es lo que va a consumir el público el que nos va a estar viendo.
Entonces, yo sé que estoy los domingos en TN al mediodía, eso de las 11 de la mañana, la gente se va a estar despertando, la mayoría de la gente que me va a ver es una audiencia adulta, mayor, y tengo que pensar en qué temas les van a interesar a ellos para poder yo hacer mi columna. Y el interés del público va a ser directamente proporcional a cuánto nos preparemos. Si nosotros nos preparamos mal y empezamos mal, es como que nos vamos desinflando y ese interés lo vamos perdiendo. Tenemos que saber también que no existe una presentación perfecta, pero sí podemos hacer que la imperfección se vuelva lo más aceptable posible. Y que es importante también conocer los temas que más, en el caso de que no sea televisión y que yo no conozca a mi audiencia, conocer los temas que más busca la gente para conocer los vacíos de información. Entonces, para eso tenemos herramientas como por ejemplo el Google Trends, donde nosotros vemos qué es lo que más le preocupa a la gente y que no encuentra la información confiable. Y nosotros ahí podemos actuar y podemos dársela investigando siempre y estudiando siempre antes, pero podemos darle información precisa y certera. Entonces, con respecto al concepto de la comunicación en salud, tenemos que saber qué voy a contar, una sola idea, porque si hablo de varios temas a la vez, la gente se pierde. ¿A quién se lo voy a contar? Que era lo que hablábamos recién. Yo conozco más o menos cuál es mi público, pero siempre tenemos que estar preparados para distintos públicos en el caso de que nos llamen de otros lugares. Tenemos que investigar un poquito antes de decir que sí, que vamos a dar una nota. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué sé yo? En el caso de un oftalmólogo que va a hablar de una patología oftalmológica o del cuidado de la visión, pensar cuáles son los consejos fundamentales que queremos que la gente se lleve. Y el cuarto lugar, y súper importante, es cuánto tiempo tengo para hacer esa presentación. Y les voy a decir algo, cuanto menos, mejor. Porque cuanto menos tiempo tengamos, la gente se pierde la atención. Entonces, cuanto menos tiempo tengamos, más concisos tenemos que ser y más les va a quedar la información que nosotros les demos. Entonces, vamos a dividir la comunicación en salud en una introducción. Y acá les puse una frase de Oscar Wilde, que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. El inicio junto con el final son los momentos de mayor conexión emocional. Y acá pasa lo que es el efecto de primacía. La información que aportemos al inicio tiene mayores posibilidades de ser recordadas. Debe tener mucho impacto, tener en cuenta la importancia del porqué, y hay un gancho de 30 segundos en el que uno va a atrapar a esa audiencia contando una historia personal. Ustedes vieron que yo les conté una historia personal al principio, que es real y que se las quería compartir, pero mucha gente, muchos de ustedes no habrán empatizado conmigo, porque habrán pensado, mira, hoy por ahí está hablando con nosotros o está hablando en televisión y no podía rendir un oral en un aula sola con un profesor. Y bueno, nada, la idea es dejarles eso, que todos podemos. Pero ese ganchito, esa historia personal, o un dato curioso, o una pregunta, yo a veces empiezo las presentaciones diciendo, esta semana en el consultorio vi muchos casos de sífilis, entonces con eso le enganchamos a la gente, porque dice, uy, está pasando esto en la realidad, no es lo que nos están contando, porque la gente quedó muy susceptible por la pandemia, entonces todo es un mundo, y si nosotros le contamos un dato concreto, o algo real, o algo que nos pasa, enganchamos más al público. Cuanto más curiosidad generemos en el público, más ganas van a tener de escucharnos. Entonces, por eso es tan importante la introducción. Y va a ser alrededor del 15% de nuestra presentación. En el desarrollo, sí, vamos a desplegar todos los argumentos racionales que tengamos. El público debe percibir que tenemos conocimiento,
que tenemos argumentos y que somos seguros en lo que decimos. Es un objetivo el desarrollo, porque tenemos que pulir todo lo que tenemos en la mente para que el público escuche una idea clara y concreta. Si ustedes ven cuando nosotros elegimos las noticias con la producción, por ahí son noticias enormes, que yo voy buscando encima más noticias que hablen de lo mismo y más información, y voy a los libros y leo de los libros, y voy por ahí, después les voy a mostrar algunos recursos que existen en el Ministerio de Salud como para el abordaje comunicacional de determinada patología. Entonces tengo un montón de conocimientos en la cabeza, en los que tengo que hacer un mapa mental y anotar un par de palabras claves para yo hacer una presentación que sea concisa y concreta. Y muchas veces organizar la información en 3 ejes ayuda al público a recordar lo que compartimos. Muchos grandes oradores lo que hacen es decir, les voy a contar 3 cosas. Ustedes fíjense que muchas cosas son de a 3, los Reyes Magos, muchas cosas son de a 3, porque al cerebro le cuesta menos recordar 3 cosas y saber que ya van a contar con 3 cosas. Y si nos ponemos a pensar, es mucho más fácil decir estas 3 cosas que decir estas 4 cosas. Entonces, organizar en 3 ejes siempre ayuda muchísimo a nuestro desarrollo de la noticia o de lo que querramos comunicar en salud. El cierre también tiene que ser un momento emotivo y memorable. Recuerden que en la introducción hablamos del efecto de primacía. En el cierre, esperen que tenemos que hablar del efecto de resencia. La información que se da al final se recuerda con una fuerza especial porque es la que se almacena en la memoria a corto plazo. Tiene que ser claro y tiene que ser de impacto porque es un llamado a la acción. Les vamos a dar una recomendación de salud. Y eso, algo claro y concreto, va a hacer que ellos piensen en lo que nosotros les dijimos, eso va a quedar almacenado en su memoria y por ahí los lleven a cambiar algunas conductas. Y los tiene que dejar con ganas de más, de vernos de nuevo, ¿sí? Entonces hay que tratar de lograr eso. No es fácil. Esta foto la saqué de un libro que lo tengo acá, que me lo regaló el disertante, que se llama Pablo Aragone. Se llama Enciende la llama. Se los recomiendo si lo quieren leer, porque es la verdad que es muy bueno como para lo que es oratoria y para lo que es cómo armar presentaciones. Así que por eso se lo dejé en la fuente, igual después las presentaciones se las voy a pasar. Y pasamos a la importancia de las fuentes y la precisión de la información. La precisión y la fiabilidad de las fuentes de información son fundamentales a la hora de comunicar en salud. ¿Por qué? Porque pueden tener un impacto en la salud pública, porque la confianza del público va a depender de que nosotros seamos precisos y seamos confiables y que busquemos fuentes de información confiables. Entonces, no podemos decir cualquier cosa, tenemos que estar súper seguros de lo que vamos a decir, porque la confianza, como todos ya saben, cuesta mucho tiempo crearla y se puede destruir en segundos. Entonces, nuestro nombre y lo que nosotros le digamos a nuestro público tiene que ser sumamente confiable. Es importante también porque previene la desinformación. Siempre tenemos que tener evidencia científica y fuentes autorizadas. No podemos leer de cualquier lugar. Eso está claro y creo que todos los que estamos acá ya lo sabemos. Y además tenemos una responsabilidad ética. La difusión de información incorrecta puede llevar a daños inevitables. Si nosotros informamos mal a alguien, estamos haciendo algo que no es éticamente correcto con nuestra profesión de médicos ni con nuestra profesión de periodistas especialistas en salud. Entonces, nada, por esto es la importancia de la información en las fuentes. Y tenemos recursos disponibles para esto, se los puse acá.
Por ejemplo, en el Ministerio de Salud de la Nación hay materiales para equipos de salud, buscamos en la problemática comunicación y salud y tenemos un montón, cómo comunicar sobre VIH y SIDA, guía de recomendaciones y fuentes de consulta, recomendaciones para el abordaje comunicacional de enfermedades transmitidas por vectores. Hay un montón de recursos que tenemos disponibles para comunicar. Entonces, está bueno leerlos antes de hacer nuestra presentación. Acá les muestro, por ejemplo, uno de los últimos que salió, lineamientos para el abordaje de comunicación en viruela símica. Y esto, miren qué importante, informar sin generar temor. Para ello es preciso brindar información rigurosa y hacer foco en la importancia de la prevención y el seguimiento de las recomendaciones como una forma efectiva de protegerse. Remarcar la distancia de la situación actual con la de la pandemia. Miren qué importante que es esto, ¿no? Y después hay más recursos, por ejemplo, la OPS, principios de la comunicación del riesgo, y algunas partes, comuníquese con transparencia y honestidad, esto es fundamental, contribuya a la construcción y apropiación de las capacidades nacionales. Tenemos que estar, no digo alineados con el gobierno de turno, pero sí tenemos que leer los lineamientos del país donde vivimos y no salirnos demasiado de lo que vamos a comunicar. Porque si estamos en total desacuerdo y todos vamos para un lado, a veces es preferible guardar silencio antes que decir algo que nos pueda llevar a hundir para siempre. Uno puede dar su opinión, por supuesto, y para eso estamos, pero sin hacer daño a los demás y sin ser malintencionados y sin tratar de generar un rédito propio. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, y como consideraciones finales, yo lo que quiero dejarles es que a mí me resulta organizar la información por partes, apelar a la curiosidad de los sentidos, las emociones del público. La cámara toma solo una parte de nuestro cuerpo, entonces es fundamental que nuestra cara se destaque y acompañar el relato con nuestras manos. La honestidad de quien está frente a la cámara es fundamental para que el público conecte con nosotros y que tenemos que apoyarnos en las herramientas de comunicación disponibles. Y por último, para terminar, esta imagen que tengo acá, lo que refleja es que haters hay en todos lados y que siempre nos van a criticar. No tengamos miedo de eso. Acá lo que muestro es que el que tiene la cabeza llena de libros está callado. Sin embargo, el que no tiene nada en la cabeza está gritando y criticando. Es muy fácil criticar. Lo que no es tan fácil a veces es trabajar y esforzarse para dar cada vez más. Entonces, cuando uno está ocupado y tiene mucho en la cabeza, la verdad es que no tiene tiempo de criticar al otro, así que no hay que preocuparse por los haters para nada. Y por último, como último mensaje, los maestros se hacen en la práctica y animándose cada día un poco más. Entonces, los invito a que se animen de a poquito a hacer cada vez un poquito más. Muchas gracias. Bueno, muy bueno, Bárbara. Sí, excelente, Bárbara, felicitaciones. Muy práctica, de suma utilidad. Así que muchísimas gracias y felicitaciones verdaderas. Un gusto haberte escuchado. No, el gusto es mío, te lo vuelvo a repetir, Mario, sobre todo a vos, pero a todos colegas, es un honor inmenso para mí estar acá hoy. Sí, además a los chicos, digo, yo los chicos y somos todos de la misma edad, pero digo, hace poco terminaron el módulo. Sí, somos chicos. Terminaron el módulo, así que realmente esto constituye un broche perfecto para cerrar, ¿no? Todo lo que habían visto y bueno, a través de tu práctica.
Yo te Yo paso quería la hacerte- presentación, Ro, después para que, Sí, que sí, se las yo la pase. comparto. Y espero que se acuerden de todo lo que dice Ernesto, ¿es verdad? Todo lo que dije es verdad, me quedaron cosas. Es verdad, es nuestra pichona. Decime, ¿cómo batallás con el tema de las fake news? ¿Qué herramientas utilizás y que son tan nocivas en todos los ámbitos, pero que sin duda en salud pueden llegar a ser muy, muy perjudiciales, ¿no? Mirar mi imagen. Y mira, es como decía yo en la presentación, lo importante es ir a la evidencia científica, es ir a las fuentes, es releer la noticia, volver a los libros a veces, volver a los libros, y otras veces es buscar fuentes confiables, siempre buscar fuentes confiables y con evidencia científica. Es fácil decir los papers, a veces no son tan fácil de leer y no tenemos tiempo, pero con todo lo que nosotros ya sabemos y tenemos encima, siempre algo sentimos cuando algo no nos suena que esté del todo bien. Entonces, la intuición es muy importante. No, sí, por La supuesto, intuición pero es digo, sumamente para el público, porque bueno, se instala un tema en la sociedad y bueno, ya empiezan, ¿no? Bueno, ahora hace poco con el MPOX y ya se trazaba paralelismo con la pandemia, ¿no es cierto? Con el tema de COVID, digamos, todas esas herramientas. El paciente internado ahí en nuestra zona, bueno, tuvo un montón de noticias que no eran tales y que eran erróneas. Digo, ¿cómo Bueno, ahí batallar con el público para que justamente romper con esas ideas? esa noticia fue muy malintencionada porque Totalmente. fue muy Recordemos, era un malintencionada. paciente, lo conocen todos, ¿no es Conozco cierto? a quien lo atendió y realmente yo fui honesta con el público después y lo conté en TN. Justo me tocó a mí, era un paciente mío que lo atendió una médica que le gusta mucho los medios y a veces los utiliza bien y otras veces no los utiliza tan bien. Entonces vio como la oportunidad de instalar este tema diciendo caso autóctono, hicieron un comunicado, apuraron a por ahí autoridades sanitarias que no eran médicos o que son nuevos en el puesto, sin pasar por mí, a decir primer caso autóctono. Y había varias cosas. Yo primero que nada soy médica, entonces, primer caso autóctono en San Isidro. Lo primero que hice fue enviar un móvil al domicilio que figuraba en sistema. De San Miguel, era de Era San de Miguel José el Paz. paciente. El domicilio era José Paz. inexistente, o sea que ya tuvo una primera intención maliciosa. En segundo lugar, ¿y por qué? Porque es importante siempre conocer el domicilio del paciente para ver si va a poder hacer un aislamiento. Y en segundo lugar, decir primer caso autóctono. Claro, La gente no interpreta bien a veces no, estas no, cuestiones. claro. De hecho, ayer alguien que trabaja conmigo en el hospital, que es de prensa, no es de salud, pero me dice, primer muerto de viruela símica. No, ya en el país ya hubieron 2. No leí la noticia, déjamela leer. Le dije, se murió alguien de viruela símica en México. Está bien, era argentino, pero no digamos primer muerto, ¿no? Ya hubo otros 2. Y a veces ser honesto y contarle a la gente, igual va a haber un alto porcentaje que quedó muy dolido de la pandemia o muy enojado con la pandemia, que no te va a creer nada de lo que le digas, por más que estés siendo honesto. Y no te lo van a creer. Ese es un tema realmente. Diciendo, no pasa nada, quédate tranquilo, te va a decir, otra vez nos quieren encerrar. Y al principio a mí, porque me recontra afectaba, porque yo vacunas es algo que manejo bastante y me gusta mucho hablar de vacunas, porque para mí las vacunas y el agua potable fueron las 2 intervenciones de salud pública más exitosas que hubieron en el mundo, y me gusta mucho hablar de vacunas, y la gente me identifica con eso y me han llegado a decir genocida. Entonces, y al principio me ponía súper mal, pero me angustiaba, no quería ir más, y después aprendí a manejarlo y decir, es un porcentaje de la población que por más que le digas lo que le digas, no va a cambiar, y además no entiende, porque no tiene las herramientas, no claro, no hay alfabetización informado como para entenderlo. Entonces,
Creo que a ese porcentaje no vas a llegar de ninguna manera, pero hay otro porcentaje que, siendo humilde, reconociendo cuando te equivocás, me ha pasado que me equivoqué. Una vez yo di una noticia que me apuré a darla porque era cuando no se podía viajar, si no tenías la vacuna de COVID, qué sé yo, y la gente estaba muy preocupada, pues empezaban a abrir los vuelos, y me avisa la vacunadora de uno de los centros que había en San Isidro, me dice, mira, acá estamos vacunando a los que vienen con pasaje. Entonces, yo di la noticia en TN, miren, y no chequeé que estuviera puesto en el Ministerio de Salud, que estuviera el lineamiento en el Ministerio de Salud. Si bien yo tenía las pruebas, porque había un cartel colgado en el vacunatorio, si tiene la vacuna, si tiene que viajar, traiga el pasaje y lo vacunamos, no chequeé y di la información. Bueno, esa semana me explotó el teléfono y yo lo que hice fue, en la próxima vez que estuve al aire, decir, discúlpenme, me equivoqué. Tenía parte de razón y parte no. Pero ser honesto y ser humilde y decir, discúlpeme, tengo que recalcular porque no está bien, forma parte de nuestro trabajo y hace que la gente te crea más. Seguro. Y que realmente pocos lo hicieron durante la pandemia, porque era una cosa de decir una cosa a la mañana y desmentirlo a las 2 horas, y era todo información a lo loco. Pero a veces si a la gente le explicás el porqué y le explicás que a veces las cosas cambian y que estamos ante una situación nueva, a veces lo entienden. Sí, pues sí, pues, tenemos manitos levantadas. Mario. No. Sí, ¿qué tal, Bárbara? Bueno, ante Hola. todo te felicito. La verdad que muy útil porque fue un compendio, ¿no? Muy interesante de tips, por así decirlo, que bueno, sin desperdicio. Así que primero ese es mi primer comentario. No, y segundo, yo me pongo un poco serio porque vos hablaste del tema de la responsabilidad ética, ¿no? Y lamentablemente, bueno, uno como es televidente, obviamente también, a veces ve, yo no quiero hablar mal de los colegas, y por favor no es la idea, pero ¿cómo puede ser que a veces escuchamos a colegas que en noticieros promocionan con desparpajo, por ejemplo, suplementos o vitaminas con un supuesto efecto benéfico? Porque hablan de efecto benéfico, no es que hablan de que es un suplemento nutricional, sin que abajo figure ¿no? El consultar con tu médico. No solo el consultar con tu médico, sino esto lo paga un laboratorio o esto... Sí. ¿no? Bueno, y la verdad que, no sé, en casa nos indignamos, no sé, me pongo a ver que con mi mujer me dice, pero esto es propaganda. Bueno, y ese es un tema que yo creo que los que hacemos comunicación o estamos en el tema, los que estamos haciendo el curso justamente para comunicar con seriedad, es algo que bueno, tendríamos que, no sé, alertar de alguna manera, que cuidado con este tipo de cosas, porque realmente pueden generar mucho daño, porque sabemos, ¿no?, que muchas veces este tipo de recomendaciones, bueno, generan daño, ¿verdad? Por eso un comentario tuyo, no sé, al respecto. Me parece que se fue. ¿Nos escuchás, Bárbara? Entramos en la sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? Quedó helada. Ahí está, se ha unido. Sí, lo que decís es así, Mario, realmente. Pero bueno, yo soy una defensora y me van a escuchar decirlo, pero que urge y que es muy importante la alfabetización científica en temas de salud, y desde ya el colegio, ¿sí? Como para, por lo menos, que el público tenga la capacidad de discernir, esto no me parece que esté bien. Y después, si hay otro colega que efectivamente así lo corrobora, y si habla en temas de salud, pero bueno, yo creo que después de la pandemia también, y como mencionó Bárbara, quedó un público, un porcentaje muy importante de gente absolutamente descreída de la ciencia. Y con mucho resquemor, con mucha bronca,
de otra manera, a veces veo en las redes sociales todo este auge de alquimistas, gente que habla de terapias alternativas y que las vacunas y que en realidad el COVID fue una gripe fuerte por una lluvia de iones, no sé qué cosa, no sé, un delirio. Y vos ves que tiene seguidores y que lo aplauden, porque realmente me gusta leer los comentarios y ver, ¿no? Ojo con eso, hay un porcentaje que quedó absolutamente enojado, descreído, y ahí, bueno, tenemos un gran trabajo por hacer. Sí. A mí eso Tenemos que recuperar la preocupa. confianza de vuelta, ¿no es cierto? Y te recuperamos. No, pero hay que recuperar la confianza de la gente, sí, cuesta un montón. Y va a haber gente que, bueno, pasó una pandemia, va a haber gente que no va a ser la misma. Pero bueno, a veces el trabajito hormiga ayuda y ayuda un montón. Y por ahí a veces hay que buscar los momentos para hablar con la gente. Yo hace poquito hablé de dengue, por ejemplo. Y me dicen, bueno, pero ahora no hay dengue. Pero cuando la gente tiene miedo, no sirve tanto hablar de dengue, sirve ahora. Porque la gente puede prestar más atención. Cuando tiene miedo, está bloqueada. Yo Así quería es. dar una opinión, una experiencia, no sé si tengo tiempo. Chiquitita. Sí, Ana, claro. Ah, bueno, Bárbara, encantada con la charla, nos sirve a todos. Te aviso que yo soy entre los, no los chicos, entre las viejas que fueron ex alumnas de SAPEM. Ya los que fueron mis maestros, ya lo saben, Ernesto y otros que me ayudaron. Cambió mi vida. Y mira vos que te cuento una experiencia que a veces de la evidencia a la experiencia, cuando uno, como dijiste, hay que hacer impacto cuando uno entra, ¿no?, a charlar de algo. Una de las cosas que justamente que dijo el doctor Boskis, que mucho gusto, doctor, yo me acuerdo de usted muy bien. ¿Qué pasa? Gracias, Ana. ¿Qué tal? Me estoy dedicando un poco a alimentación y deporte, alimentación y cultura, alimentación y ejercicio, alimentación y vida, y estamos bombardeados por los grandes laboratorios y los grandes esquemas de dinero que solamente piensan en el usufructo de su ganancia y están diciendo cualquier cosa peligrosísima y me pongo como mal, con bronca, dice, ¿qué está diciendo que va a vivir 100 años con 3 gotitas que toma por día y la que toma él le va a sacar el abdomen en 4 días? Es una cosa de loco. Bueno, para eso estamos nosotros. Justamente a ver si nos llaman de todos los medios justamente para esto. Y lo que les quería decir, una experiencia que tuve ayer impresionante. Bueno, yo soy docente de la Sociedad de Medicina Interna y ayer tomamos examen. Y siempre se toma con un aparatito que tocan y ellos ven justamente múltiple choice, ¡pum! Son 10 preguntas y se ven ahí en el momento si aprueban o no. Siempre sacamos a 3 alumnos presenciales para que vean, porque el final es presencial. Y les da mucho miedo, de hablar presencialmente. Y resulta que ayer tuve una experiencia impresionante. Viene un alumno y dice, doctora, y me acordé mucho de SAPEM, les aseguro que me acordé mucho con la mano en el corazón de SAPEM. Dice, doctora, sabe que yo apruebo todo por múltiple choice, pero en los presenciales me va mal. Entonces yo por eso quiero que usted me tome el presencial, porque usted escucha, pregunta, y qué sé yo qué, y yo me siento mejor. Y cuando terminó el examen, el tipo sabía un montón. Quiere decir que SAPEM, así en la práctica personal que tuve, ayuda, porque es escuchar, es la empatía, es ver lo que tiene débil, es no asustar, no ser sobresaliente, no ser pinchado de sí mismo, y eso ayuda, y eso es un poco lo que dijiste en la clase, y te agradezco porque me ayuda mucho. No, gracias a vos por compartir la experiencia. Pobre chico, porque yo lo viví. Es horrible. Por eso. Sí. Roxana, Roberto, ¿cómo no? Roberto. no, quería felicitarla a Bárbara, me gustó mucho su estilo,
su terminología, me gusta mucho, su actitud, como ella mencionó en ese algoritmo o esa fórmula que mencioné al principio. No, tres observaciones. Yo creo que en la comunicación en salud, sobre el tema de salud, la tenemos que aislar de la dinámica del resto de la comunicación en los medios. Es decir, nunca ceder a la tentación de una primicia. O sea, es preferible llegar un poquito más tarde, pero con confiabilidad y no apresurarnos. Ese sería el primer punto, ¿no? El segundo punto es, coincido con Bárbara, uno tiene que ser sintético, por eso yo decía que si hay poco tiempo mejor porque la obliga a la síntesis, y no ceder a la tentación que tenemos todos en salud a dar una clase magistral sobre un tema. Es una situación, es un escenario totalmente diferente. Yo soy profesor en la Facultad de Medicina, ahí cumplo un rol, pero cuando tengo que transmitir algo, tengo que ser muy sintético, y así que me pareció muy bien esa observación que hizo Bárbara. Tercero, la experiencia de la pandemia fue una experiencia obviamente excepcional, en donde se mezcló justamente el tema médico con la grieta política, y eso embarró la cancha terriblemente, ¿no? A tal punto que, bueno, más allá de que Bárbara esté en TN y demás, pero hay que decirlo, mucha gente que hoy está dentro del oficialismo era la gente que se oponía a un montón de medidas elementales que había que tomar para proteger a la gente, ¿no? En función de esa supuesta libertad, no, yo decido lo que voy a hacer, el Estado no me va a vacunar, el Estado no me va a encerrar, en fin. Creo que hay que ejercer una memoria activa en ese sentido y recordar lo que pasó en aquel momento, que no fue hace demasiado, ¿no es cierto? Entonces hubo mucha gente que, enrolada en una orientación supuestamente liberal, hizo mucho daño, interfirió mucho en la muy buena labor que muchos médicos, infectólogos de gran importancia que estaban asesorando en ese momento, estaban haciendo una tarea totalmente desinteresada y que fue muy buena. La última es que justamente la mala praxis en cuestiones de transmisión del tema de salud la hizo el propio presidente. Vos fíjate que el presidente menciona que en la pandemia hubo 100.000 muertos de más. 100.000 muertos de más. Es decir, con lo cual nos está diciendo que tendrían que haber muerto 30.000 argentinos y no 130.000. Yo me ocupé de investigar ese tema. Justo en ese momento caen artículos de primera magnitud en Estados Unidos que hicieron una revisión sobre este tema bajo el concepto de exceso de mortalidad, que es un exceso de epidemiología muy importante. Y justamente la Argentina quedó muy bien, no bien parada, muy bien parada en ese concepto de exceso de mortalidad. En una palabra, murió mucha menos gente proporcionalmente en Argentina, no solamente que en varios países de la región, entre otros Chile, que en aquel momento se mencionaba como un ejemplo a seguir, sino también con países del primer mundo. Proporcionalmente Argentina tuvo menos muertos que en Estados Unidos, que en Canadá, que en España, que en Italia y que en Gran Bretaña, por mencionar algunos solamente, ¿no es cierto? En una palabra, no por él, porque Milei es un economista, sino la gente que lo asesoró mal, no mal, muy mal, porque vos fíjate que hizo quedar muy mal a todo el equipo de salud que se desvivió atendiendo a la gente en Argentina. Argentina no tuvo muertos tirados en la calle, ni ataúdes tirados en la calle, eso no ocurrió. El famoso tema de elegir a quién seguía viviendo y quién no, eso prácticamente no existió en nuestro país, como sí existió en muchos países, incluso en Brasil, en Perú, ni qué hablar. Tal que la pandemia nos ofrece una especie de experiencia inédita, ¿no es cierto?, en materia de comunicación en salud. Fíjate cómo hasta el mismo presidente, al no chequear su información, comete un gravísimo error al mencionar esa cifra equivocadamente. Yo publiqué en La Nación un artículo sobre ese tema. El artículo se llama Nuestros muertos durante la pandemia COVID-19. ¿Te acordás, Roxana? Fuera en julio. Y vos fíjate que no hubo una sola carta al editor, ni un solo artículo desmintiendo lo que yo estaba diciendo.
Es decir, fíjate vos la magnitud del error cometido, ¿no? De vuelta, felicitaciones, Bárbara. Muchas gracias, Roberto. Y viste que dijiste, voy a hacer 3 preguntas. Fueron Vieron que 4. sí, fueron 4, pero dijo 3. Y el eje de los 3 funciona. Y por otro lado te quiero decir, es todo cierto lo que decís, es todo cierto, así que no debemos tentarnos con dar clases magistrales. Y otra cosa muy importante es, a mí en todos estos 4 años que estuve en TN, nunca jamás me dijeron qué tenía que decir. Entonces, eso como profesionales de la salud y como periodistas es fundamental, porque si vos vas a estar en un lugar para que te digan lo que tenés que decir, te tenés que ir. Por ahí no es el lugar, porque tu ética no va por ese lado. A mí nunca me dijeron, me pone bien que me des este ejemplo, porque es importante remarcar esto. Cuando nos digan lo que tenemos que decir, no es por ahí el camino. Así es. Por tu calidad. Ale Gómez. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerte, impecable la presentación, agradecerle a nuestros profes. No quería sacar el tema, pero bueno, ya que dio el pie Roberto, quería saber qué opinás con respecto a eso. Yo el artículo de él lo leí y también el tema de la mortalidad, que no estábamos tan mal parados. ¿Y qué opinás? Teniendo en cuenta tu función y todos los conocimientos que tenés ahora después de haber pasado por SAPEN y tu experiencia, ¿a qué se pudo deber eh, como esto de nos tuvieron encerrados tantos días y tanta, no sé si tiene que ver con una cuestión de falta de lectura, como vos explicaste, que algunos médicos, cuando tienen que dar una entrevista, siguen insistiendo con que tuvimos más Demasiado. de los que podríamos haber tenido, cuando en realidad no fue así. Pero quería saber tu opinión, ¿a qué pensás que se puede deber? La verdad es que no leí el artículo, Roberto, perdón. Si después lo tenés, pásamelo, porque me gustaría leerlo. No lo leí. La verdad es que conocemos que hay muchos profesionales que son muy mediáticos y que van para el lado que lleva, que lleva el viento. Este, no me gusta hablar de otros colegas. La verdad que siempre trato de tener una actitud positiva con respecto al resto, si bien en mi privacidad por ahí puedo llegar a pensar, mira lo que está diciendo, nunca lo transmito y nunca lo transmito menos ante colegas. Nada, no sé, yo era partidaria, yo me acuerdo, y siempre lo hablamos con Dani López Rossetti, que él me invitó a un programa que hizo en Telefe, antes, al principio de la pandemia, todavía no habían cerrado los colegios. Y había otro médico más, bastante mediático, que decía, Daniel y yo decíamos, ¿para ustedes hay que cerrar los colegios? No, dije yo, no, pero era lo que yo pensaba como profesional de la salud y ante un escenario completamente desconocido. Daniel coincidió conmigo y el otro médico bastante mediático, que ahora se la pasa criticando medidas de gobierno, dice, ya hay que cerrar los colegios, ya hay que cerrar los colegios. Bueno, finalmente cerraron los colegios enseguida, pero yo seguía manteniendo que para mí aún no era momento. Y nada, la ciencia es recalcular permanentemente y sobre todo cuando estamos comunicando. No sé si contesté del todo tu pregunta, pero es medio difícil hablar de colegas. No, la verdad que no, perdón. Yo tengo como una teoría que tiene que ver con el sistema de salud público y privado, que por un lado sí necesitábamos el aislamiento, quizás fue un poco más extenso, pero el sistema de salud no estaba preparado para esto. Entonces, la realidad es que si no nos En parte sí. quedamos en los En parte sí. domicilios, ¿qué?
En parte sí, no estaba el sistema de salud No preparado. estábamos en los domicilios y solamente los trabajadores de la salud o quien correspondía salía para apalear el tema, y la verdad que iba a ser mucho peor. Por eso creo, como Roberto, que no tuvimos, salvo situaciones particulares, que decidir entre la vida y la muerte, o a quién le pongo y le saco el respirador. Sí tuvimos atestados los hospitales, las personas en hoteles, los detectares llenos de gente, pero no tuvimos situaciones como en otros países. Y mi pregunta fue, no para que hables mal de colegas en particular, sino para ver tu opinión en general, a qué se pudo haber debido, si a la desinformación o como vos decís, que van para el lado que sopla el viento y se van acomodando ante determinadas situaciones políticas o de coyuntura. Yo creo que hay un poquito de las dos cosas. Creo que hay un poquito de las dos cosas, que es mezclado. Sí, señor. Incluso un funcionario estos días, hablándole de la pandemia, se habían tenido mucho tiempo, como tuvieron aisladas a la gente tanto tiempo, algo dijo estos días que se deslizó de una forma indirecta y era un problema no totalmente de salud, sino era político porque venían las elecciones, una cosa medio fea que un poco es la mezcla de que cómo se introducen algunas opiniones sesgadas en lo que tiene que ser salud. Ana, ya hay una denuncia al respecto hacia las autoridades máximas en ese sentido. Así es, Contra el así es. político que probablemente haya tenido la medida, pero bueno, se verá. ¿Viste? La justicia. Así es. A lo Así mejor es. estaba Te dolido un escuchamos. poquito. Silvia había levantado la mano también. Yo Bueno, los voy a dejar, voy a tener que dejarlos. bueno, Bárbara, un gusto. La verdad me encantó. Un gusto. Voy a tomar tus herramientas y voy a decirte 3 cosas. Muy Primero, bien. fundamentalmente saludarte y felicitarte porque te escucho a menudo y me encanta esa afabilidad que tenés como para transmitir algo en un tono muy cordial pero firme a la vez. Segundo, agradecerte por las herramientas, porque ya estuve mirando, chusmeando lo del Ministerio de Salud que no lo tenía y me parece una herramienta súper útil, súper útil. Y por la tercera, en realidad es una pregunta que un poco contestaste, pero se me ocurre en cuanto a la presión, ¿no?, de la noticia, o de qué decir, que lo dejaste muy en claro, que nunca lo has tenido, o que por lo menos en los medios que estás. También en cuanto a la vertiginosidad de la noticia, porque de repente no es solo el contenido, sino a veces como la presión para sí o sí intervenir en determinado tipo de noticias, como del momento, por ahí qué herramientas utilizás o cómo manejás esa situación, ¿no? No el contenido, pero en sí el hecho de que la noticia sí o sí algo hay que decir, por ahí cómo lo utilizás. A veces me agarran desprevenida, sobre todo el de deportes, que me dice, ¿qué opinas de un desgarro? ¿Qué sé yo? No soy traumatóloga, no soy traumatóloga, pero bueno, uno algo se acuerda de las guardias que hizo, qué sé yo. A veces te agarran desprevenido, es verdad, y hay que tratar de salir de la manera más elegante posible. Porque es verdad, a veces te llevan a hablar de cosas de que no son tu especialidad y es difícil, hay que volver al disco rígido y acordarte del desgarro y de todo eso que hace un montón de tiempo que no vemos. Pero bueno, nada, sí, en el momento, cuando estás desprevenido, tratar de sacar tus conocimientos médicos de algún lado y utilizar palabras lo más claras y que pueda entender en la gente cuando se lo transmitís. Pero en general tratamos de preparar la noticia con unos días de anticipación. Hubo tiempos donde no fue tan así y era más, bueno, hay que hablar de esto, y he dicho, no, pará, no estoy preparada para hablar de esto. Tenemos que saber poner ese punto, ese límite, porque si no, los que perdemos la confiabilidad somos nosotros. El canal o el medio también pierde, pero los que más perdemos somos nosotros. Así es. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra manito? No veo. Bueno,
Bueno, Bárbara, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Fue realmente un placer. ¿Sí? Realmente un Bueno. placer.